Muy bien, vamos a continuar con la palabra. Estamos en el libro de Juan, ¿verdad? Vamos a sus Biblias en el libro de Juan. Esta es la enseñanza, por eso a veces les digo que no sé cuándo vamos a terminar. Esta es la enseñanza número 31, si no me equivoco. Sí, 31. Llevamos 39 enseñanzas del libro de Juan. Semana tras semana, semana tras semana, con un solo propósito. ¿Cuál es? Que podamos creer que Jesús es el Cristo. Eso es lo más importante. Tú tienes que estar convencido que Jesús es el Cristo. Y a lo mejor alguno pudiera decir: ay, pastor, eso es lógico. No es lógico. La semana pasada hablábamos con un hermano Arturo de una persona que tenía ya tiempo escuchando de la palabra, de la Biblia y todo eso, y que llegaba a una conclusión o con una incertidumbre que decía: yo todavía no estoy seguro que Jesús sea el Cristo. Y eso pasa. Entonces creo que es bueno que nosotros, ustedes, estemos preparados, entendidos, enseñados en conocer que Jesús es el Cristo. Eso es lo más importante. El propósito de leer la palabra es darle el sentido. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es eso: tratar de leer una porción. Vamos a ver los primeros 17 versículos del capítulo 15. Vamos a estarlo leyendo verso a verso, como lo hacemos normalmente. Y lo que tratamos de hacer es darle sentido, tratar de explicar a las palabras y que lo que vayamos leyendo se nos pueda abrir mucho mejor el entendimiento. Porque hay veces que leemos por leer sin poner atención, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo ahorita. Juan capítulo 15, verso del 1 al 17. Voy a leer nada más los primeros 5 versículos. Después oramos y le pedimos a Dios que nos esté ayudando en este momento. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. ¿Oramos? Papá, gracias te damos en esta hora, porque podemos estar reunidos, Dios, en este lugar con un solo propósito de escuchar tu voz. Gracias porque tenemos una revelación fiel que es tu palabra y que podemos estudiarla el día de hoy también. Permite que a través de esta lectura cada uno de nosotros podamos aprender, podamos ponerle sentido correcto a las palabras y que puedas llevar a entender lo que hoy nos quieres enseñar y nos quieres decir. Permite que esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno de nosotros. Y como decía tu palabra, como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos recuerde y nos muestre todo lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, hoy te doy gracias. Amén y amén. Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Cuántas veces creen ustedes que han leído este capítulo durante toda su vida cristiana? ¿Cómo cuántas? Porque es uno de los pasajes más conocidos, ¿verdad que sí? Algunos hasta lo han compartido. No es la primera vez, no vamos a ver algo que nunca hayamos leído, ni que es la segunda vez, pastor. Bueno, a lo mejor alguien que acaba de llegar a la iglesia tiene poquito, pero la mayoría 10, 15, 20, 30, 50, 100 veces, no sé cuántas veces hemos leído esta porción.
Y la idea es darle sentido a la palabra y entender lo que dice, porque me dice claramente, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? ¿Quién? Jesús. Muy bien. ¿Quién es el labrador? Dios, el Padre. ¿Quiénes son los pámpanos? Le voy a hacer una pregunta. ¿Saben lo que es una vid? ¿Sí saben lo que es una vid? ¿Es una planta de qué? Manzanas. No, ¿verdad que no? ¿De qué? De uvas, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es un pámpano? Algunos ya se los he dicho, ¿eh? Eso no vale porque ya se los dije yo. ¿Alguien sabe lo que es el pámpano? Porque muchas veces lo hemos leído. Además, se lo saben de memoria. ¿Alguien me puede decir algún versículo de Juan 15? Y fácil. Pero yo siempre me gusta hacer esta pregunta porque a mí me pasó. Cuando yo quise ver y aprender, dije, oye, ¿y qué es el pámpano? Y lo sabía por muchas veces. Entonces, levante la mano el que sepa lo que es el pámpano. Bendito Padre del cielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El pámpano, ¿verdad? Le dije la semana pasada, creo. Acuérdense que estamos leyendo la Biblia. Si hay algo que no entendemos, tengo que aprender a buscarlo y a identificar qué es. Como así nada más rapidito, el logotipo de nuestra iglesia tiene sentido con lo que acabamos de decir. Algunos dicen, oiga, ¿y ese hojita de cilantro qué es, verdad? Se burlan ahí del diseñador, pero bueno, ¿sí? Oiga, ¿y esa hoja de maple qué? No. La hoja es una hoja de vid. ¿Sí? Igual ustedes lo pueden ver aquí al frente, ¿verdad? Aquí está la figurita para que no batallen, ¿no? Pero es una hoja de la vid. El pámpano es una hoja tiernita. Es la rama. Donde van las hojas, donde va el fruto. Usted se da cuenta que en este dibujo de aquí hay una hoja con una ramita. Ese es el pámpano. Es un retoño que va, pero hay una bolita entre la hojita y el pámpano. Bueno, a eso se le llama yema. Gracias, se me fue. Esa es la ayuda idónea, ¿verdad? La yema, ¿sí? La yema es de ahí donde brota el fruto. Incluso cuando alguien, es como el corazón, cuando alguien quiere injertar en la yema, dicen que lo abren y ahí es donde injertan. Bueno, todo esto cuando yo estaba haciendo lo del diseño, pues tuve que investigar y a mí me gustó y porque en base a eso Dios nos estaba hablando, ¿sí? Entonces hoy aprendió algo. Si hoy te digo, vamos a orar para terminar, aprendió algo, ¿verdad? Que es el pámpano de perdido. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que el pámpano es la ramita, esa hoja tiernita que va creciendo. Y cuando yo entiendo eso, la lectura tiene más sentido. Porque dice, cuando yo soy la vid verdadera, me habla de un árbol, de una planta, de una uva, ¿no? De la planta de la uva. Cuando me dice del pámpano, me habla de una ramita que está pegada a la planta. Una ramita pegada a la planta puede llevar fruto. Pero una ramita separada, cortada, arrancada de la planta, se muere. Por eso hoy creo que entendiendo este concepto me es más fácil entender el mensaje. Porque lo que hoy tendríamos que hablar es Jesús sí es la vid verdadera, pero me habla de mi permanencia, la importancia de permanecer pegado a Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Estamos? Vamos al versículo 1, ¿sí?
Bueno, antes nada más, antes, dejen ahí Juan 15. La vid verdadera o hablar de la vid era un tema muy conocido en aquellos tiempos. Dios, cuando hablaba del pueblo de Israel, siempre lo comparaba con una vid. ¿Algún versículo? Salmos 80, versículo 8 y 9. Salmos 88 y 9 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿De quién está hablando? Pues del pueblo de Israel. ¿De dónde lo sacó? Pues de Egipto. ¿Qué fue lo que hizo él? Quitó a las naciones para ponerla en la tierra que él había prometido, una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Y donde una nación ha sido arraigada y ha llenado la tierra. En algunas ocasiones también me habla, o se habla de la vid, incluso a veces en un sentido medio negativo, porque dice Isaías capítulo 5, vamos a Isaías capítulo 5. Isaías 5, 1 y 2 dice de esta manera: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es que la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Otro pasaje es Jeremías capítulo 2, verso 21. Jeremías 2. Dice así: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Alguna vez se usa para mostrar cosas, bueno, negativas? Pero en todo lo que hemos leído me habla que la vid es la casa de Dios. Dios estaba hablando a su pueblo, a los judíos. Era la vid escogida. E incluso le recrimina cómo los había escogido para hacer vid y esperar buena fruta, y se convierte en una uva, una vid silvestre, ¿verdad? Entonces, quizás para nosotros aquí no hay tantas plantas de vid, ¿no? De repente hay una que otra casa puede tener una, y cuando la vemos nos sorprendemos, yo creo, pero en aquel lugar era más común, porque era algo que representaba al pueblo. Ahora sí, Juan 15:1 dice de esta manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En este primer versículo me dice que Él es la vid verdadera. Lo que hace Jesús, ahora muy probablemente Jesús está, sin olvidarnos del contexto en el que estamos, Jesús está a punto de dar su vida. ¿Se acuerdan? En lo que vamos en esta historia, Jesús ya celebró la Santa Cena. Jesús ya ha estado hablando con sus discípulos, donde Él se va a ir y les va a dejar un consolador. Hemos hablado todo esto. Muy probablemente Jesús está en el aposento alto y está a punto de salir. Y mientras va saliendo, porque se acuerdan que Jesús se levantó y dice: ya, vámonos de aquí. Y van todos saliendo con Jesús. Y muy probablemente en alguna de las puertas del templo estaban grabadas la imagen de la vid. Y quizás Jesús va caminando y sus discípulos con Él.
Y cuando él va avanzando en el templo y ve la marca de la vid, Jesús se detiene para dar esta enseñanza y voltea y dice: ¿ves la vid? Dice: y yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y aquí empieza esta historia o esta enseñanza que Jesús está dando. Y lo que Jesús, al decir que es la vid verdadera, está tratando de decir que la vid no es Israel. O sea, le está diciendo: mira, o sea, no se trata de Israel, no se trata de una religión judía, porque ellos tenían y creían que por ser escogidos de parte de Dios, ya la tenían hecha. ¿Sabes qué? A mí Dios me escogió. Soy judío, soy de la tribu de Benjamín, soy de la descendencia de David. Yo ya la hice. Y Jesús de repente dice: espérame, la vid verdadera soy yo. No podemos pensar que una religión es la que me puede llevar a Dios. No podemos pensar que un movimiento me puede llevar a Dios. Incluso no podemos pensar que el cristianismo es la vida verdadera. De repente nos pudiéramos jactar y decir: no, mi iglesia es la buena. No, mi religión, el cristianismo es la verdadera. No se trata de mi religión, no se trata de la iglesia, se trata siempre de Cristo. Por eso Jesús empieza a cambiar y dice: volteen, yo soy la vid verdadera. A la que el Padre se refiere soy yo. Y es lógico, ¿por qué? Porque aún nosotros como cristianos no podría existir el cristianismo sin Cristo. Sería lógico, ¿verdad? ¿Qué son? Cristianos, seguidores de Cristo. Pero aquí Cristo no entra. No, o eres seguidor o no eres seguidor. También dice: mi Padre es el labrador. O sea, no solo es el dueño de la vid, sino también es el que la cuida, hasta el tanto de ella, y también es el que la arregla. ¿A cuántos de ustedes les gustan las matas, andar plantando arbolitos y todo eso? ¿A quién le gusta? Levante la mano, ¿verdad? Pregunta: ¿es fácil o no es fácil? Algunos de repente agarran, ¿cómo se llama? Sus plantitas y se les seca, y con una porque nunca le echó. Es más, hasta los cactus, esas se les secan porque nomás no, ¿verdad? El ser el labrador, el atender, el cuidar no es nada fácil. Pero no solamente es porque seas el dueño, sino porque lleva mucho más allá, que es cuidar, atender, arreglar. Y Jesús está diciendo: el que cuida, el que mantiene, el que arregla y todo es el Padre. Él es el labrador. Y como decíamos ahorita, nosotros somos los pámpanos. El pámpano es esa ramita que sale y que brota de la planta. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, otra vez, toda ramita, o todo aquel que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. O sea, una rama que está pegada a la vid y no lleva fruto, es una rama que simplemente está robando proteínas, está robando vitamina, todo lo que contiene la planta, y evita que otros puedan crecer. Y si alguien ha estudiado o ha visto el cuidado que se hace en la vid o en las plantas, hay muchas ramitas que no sirven y las empiezan a quitar. ¿Por qué? Pues porque no llevan fruto, porque le roban la fuerza a los demás. Y es importante esta limpieza, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender algo: que el pámpano está hecho para llevar fruto, la ramita está hecho para llevar fruto. Y si alguien no lleva ese fruto, será quitado. Y aquel que da fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Entonces la Biblia me enseña algo, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos
ramas, voy a decir de esta manera, ramas que podamos dar un fruto y el fruto que permanezca. Mira lo que dice, vamos a ver algunos versículos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos, hablando de la iglesia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué fuiste creado? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? O sea, Dios te ha preparado y me ha preparado para que hagamos buenas obras. La salvación no es por obras, pero el fruto de la salvación, bueno, son las obras que nosotros hacemos. Santiago me dice algo muy importante, Santiago 2:17. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo tengo que aprender algo. Las obras no me salvan. O sea, yo no tengo que hacer obras para ser salvo. Porque mi salvación es por fe. No es por lo que yo hago. Pero las obras sí demuestran lo que soy. Eso es lo más importante. O sea, yo tengo que aprender a entender que las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, tienen que ser una evidencia de que soy un hijo de Dios. Yo podría preguntarte en este momento ¿qué tipo de fruto estás dándole a Dios? Si en tu vida hay fruto, es que eres un hijo de Dios. Pero si en tu vida no hay fruto, ¿qué está pasando? Ahora, imagínate que alguien me pueda decir, no hermano, yo hace como 10 años di fruto. ¿Cómo estaría hoy su fruto? ¿Te gustaría tener un árbol que dio limones hace como 3 años y no me los he acabado y pues no ha hecho nuevos porque ahí están todavía? Creo que ya no, serían duros, secos, amarillos, no, cafés, yo creo, o sea, completamente acabados. Yo tengo que aprender que una evidencia de lo que soy son las obras que hacemos. Y me muestran la fe genuina, según lo que acabamos de leer, que hemos tenido en Dios. Entonces, el fruto se da en las ramas. Y la Biblia me habla que tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento. La rama tiene que ser podada para poder dar más fruto. Y entonces todo verdadero cristiano, por consecuencia, da fruto y puede ser al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces tiene que ser alguien que esté pegado a Cristo para poder dar fruto. Ahora, una aplicación. Así como la vid tiene que ser podada para dar fruto, ¿sí? Esa poda simboliza una limpieza. Yo no soy experto en planta ni en la vid menos, ¿verdad? Pero sabemos que está la planta, está la vid, y empiezan a salir muchas ramitas y muchas hojitas por todos lados. Y lo que hacen la gente que cuida, porque no se las han visto, están como enrolladas y en la parte más de arriba está la planta con el fruto. Entonces lo que hacen es que empiezan a quitar todo aquello que no sirve. Empiezan a podar, empiezan a quitar, y el labrador sabe lo que debe de quitar, cómo lo debe de quitar, cuándo lo debe de cortar. Bueno, la poda es un sinónimo de pruebas en nuestras vidas. La poda tiene el propósito de formarnos. Y así como el labrador poda lo que nos sirve,
Dios también va a cortar y va a podar lo que no nos sirve. Muchas cosas que has perdido, quizás Dios te la ha quitado porque no te sirven, porque son un obstáculo, porque no es bueno para ti. ¿Quién puede decir, cómo puede decir eso, pastor? Porque yo acabo de perder un hijo. Entonces quiere decir que Dios me lo quitó porque no me servía, o porque Dios le quería enseñar algo a través de esa poda. Una poda siempre traerá crecimiento a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el propósito de que nosotros seamos podados es que podamos dar fruto. Ese es el propósito. Y eso duele, y eso no es tan fácil. Del que yo más pudiera pensar o recordar es de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Que Jesús le dice a Pedro: Satanás ha pedido para zarandearte, Pedro, pero yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Yo he rogado para eso. ¿Y qué le pasa a Pedro? Pues le dan una buena zarandeada, niega a Jesús. Y cuando canta el gallo, me dice la palabra que Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente, dolió. Después de ahí, Pedro nunca fue el mismo. Después tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús lo confrontó y le dijo varias veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y es por eso que tengo que aprender. No sé qué estés pasando, no sé qué prueba, dificultad estés enfrentando. Yo no sé. Lo que sí sé es que cada cosa que te está pasando está formando algo en tu vida que Dios tiene pensado para ti. Mira lo que dice Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de los Gálatas. Yo vuelvo a sufrir dolores de parto, dice ahí, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, algo que tiene que pasar es que Cristo tiene que ser formado en ti. Cuando la gente te ve, ¿a quién ve? Cuando la gente te observa y te ve a ti, ¿a quién estás reflejando? La idea es que cada uno de nosotros estemos reflejando a Cristo hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y esta poda es continua. O sea, hoy tú cortas una hojita y mañana puede salir otra. Y puede ver algo que no, una enredadera o algo, y es cortada y es podada. ¿Por qué? Porque se mantiene el trato de Dios, la formación de Dios, hermanos, es continua. No pienses que hoy, pasando esta prueba, se acabarán todas. No, es continua. Pero mira lo que dice Primera de Pedro 4:12. ¿Quién nos lo está diciendo? Pedro. ¿Pedro sabrá de esto? Claro que sí, acabamos de decir que él fue zarandeado. Primera de Pedro 4:12 me dice: amados, otra vez a la iglesia, amados, aquel que Jesús le dijo: ¿me amas? Bueno, ahora él dice: sí, voy a amar a la iglesia, voy a amar a todos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas. Mira lo que dice: como si alguna cosa extraña os aconteciere. O sea, es el pensar y, hermano, estoy pasando por una prueba. ¿A poco? No lo puedo creer. Tenía años de no escuchar a un hermano que pasaba por pruebas. No, eso es una mentira. Al contrario, a veces no salimos de una y ya tenemos la otra. Job lo vivió. No terminaban de decirle una cosa cuando llegaba el otro: hoy también pasó esto. Y no terminaban y pasó otra cosa. Entonces tengo que entender algo: las pruebas, las dificultades, lo que yo enfrento en mi familia, en la vida personal, son herramientas que Dios utiliza. ¿Para qué? Para formarnos.
pruebas, no te sorprendas. Lo he dicho varias veces, pero un pensamiento que me encanta es el oro, no cotorro, oro, ¿verdad? El metal. El oro genuino no le tiene miedo al fuego. ¿Por qué? Porque sabemos que el fuego purifica el oro y entre más fuego tenga, más puro es el oro. Nosotros también. No tengas miedo a la prueba, porque entre más seas pasado por prueba, más podemos parecernos a Cristo. Claro, si vivimos como Él quiere, ¿verdad? Regresemos a Juan. Estamos hablando de la poda. Versículo 3. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. Cuando estamos hablando de una planta y se usan tijeras, pues las tijeras son las que cortan, ¿no? Lastiman, cortan con un propósito. En nosotros, ¿qué es lo que va a podar tu vida? ¿Qué es lo que va a quitar lo que a Dios no le agrada, lo que al labrador no le gusta de ti? ¿Qué es lo que va a transformar tu vida? Pues la palabra. Me dice claramente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios siempre te debe confrontar. Escúchame bien. Si tú vienes a la iglesia y escuchas un mensaje y te vas como llegaste, tú no estás recibiendo el mensaje de Dios para tu vida. Siempre tienes que salir con algo que Dios haya hablado a tu vida. La palabra lo tiene que hacer. No podemos pensar que no hay poder en la palabra. Es más, ni le puedes echar la culpa a quien predica aquí al frente. Porque venimos a escuchar una explicación de una persona, pero nuestra base está en lo que estamos leyendo en todo momento. Y si yo como pastor no le llego al punto que quiero llegarte, la palabra absoluta te debe llegar. Eso es, la que limpia tu vida es la palabra. Entonces la palabra me va a llevar a ese proceso. Romanos 6:22. Romanos 6:22 me dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se dan cuenta que muchos de nosotros nos enfocamos en ser salvos nada más? Pero aquí la Biblia me dice que nosotros que ya hemos sido libertados del pecado y que ahora somos esclavos o siervos o hijos de Dios, hay un fruto que debe de producir en nosotros. Cuando todos nosotros somos pecadores, esto es Romanos, todos somos pecadores. Cuando conocemos a Cristo y conocemos nuestra condición, Él nos perdona y llega a su justicia. La justicia es un estado en el cual Dios me pone delante de Él y de todos como si nunca hubiéramos pecado. Esto es justicia. Después de aquí, la justicia produce un fruto y ese fruto se llama santificación. Santificación es el proceso que yo voy caminando cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta un día llegar a ser santo. Entonces me habla que la palabra me va a ayudar a que yo pueda vivir en ese camino de santificación. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, ninguno. Pero caminamos rumbo a ese punto. Y muchas veces en medio de esa caminar fallamos. Y es donde Dios nos corta. O es donde Dios nos disciplina. ¿A cuántos de ustedes les gusta la disciplina? ¿De Dios? Como que ya no, ¿verdad? Mira, vamos a leer tantito. Yo sé que ya se lo saben de memoria, ustedes son expertos en cuanto a esto. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2.
Hebreos 12:2. Dice así: puesto los ojos, ¿en quién? Esto es importante, hermanos. Lo tomo nada más porque tus ojos no deben estar puestos en ninguna persona, en ningún hombre. Los ojos de ustedes tienen que estar puestos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más, ¿dónde está Jesús? Sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De repente el autor hace una comparación y digan, a ver, tomen en cuenta a Jesús. Si Jesús, que estuvo dispuesto a sufrir y cumplió su propósito, bueno, que eso te ayuda a que tu ánimo no canse hasta desmayar. O sea, no te detengas, no vuelvas atrás, no desmayes. Versículo 4. Porque aún no había resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Muchas veces caemos en este punto. Muchas veces menospreciamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿A algunos de ustedes les pasó que a sus hijos lo disciplinan? Y cuando ustedes disciplinan a sus hijos, a veces es cierto, ¿verdad? Que dicen, a mí me duele más que a ti. Cuando somos hijos eso no lo creemos. Como somos papás lo seguimos diciendo. Pero de repente vemos como que nuestros hijos quieren cambiar y somos muy dados a quitarles el castigo. Pero cuando le bajamos la guardia y bajamos el castigo, nuestros hijos toman ventaja y hacen lo que quieren. Y tienes que volver a traer el castigo, la disciplina, como al principio o más rígida. Muchas veces Dios no disciplina. Y muchas veces nosotros bajamos la mano pensando que como que ya voy saliendo. Y cuidado, porque si tú no has terminado la disciplina, a Dios no lo podemos engañar. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? No, ¿cuántos son amados por Dios? Aquí no hay como que quiero y no quiero, ya son. Y la disciplina viene junto con pegado, ¿verdad? Y azota. Esto me llama la atención, porque una cosa es la disciplina y otra cosa es el azote. Dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquí entramos nosotros. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos, hermanos, todos participaremos o participamos de la misma disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esto a mí me encanta. ¿Con cuántos de ustedes sus papás fueron duros? Que les daba, les azotaba y les reazotaba. ¿Sí? Algunos me ven con cara así como que enojo. Yo no fui, fue sus papás. A mí no me vean mal. ¿Y qué pasa? ¿No es cierto que los aman? Hasta dicen, y gracias a Dios por mis papás que fueron así, porque si no, ¿quién sabe qué fuera de nosotros? Si a ellos que fueron así los veneramos, versículo 9 dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
¿Por qué te disciplina Dios? Para que participe de su santidad, para que seas santo como Él es santo. Y versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ninguna, sino de tristeza. Pero después da fruto, de lo que estamos hablando, para que no piense que ya me salí del tema. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra de Dios produce un efecto en nosotros donde nos limpia, donde nos purifica, donde nos santifica. Y eso lo hace la palabra de Dios. Por eso, una vez más, como iglesia, nos enfocamos tanto en la enseñanza de la palabra de Dios. Regresemos a Juan. Versículo 4. Mira lo que dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Importante este versículo, porque me habla de permanecer en mí y yo en él. Y me dice una realidad: el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, la ramita no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Me encanta a mí esta porción. ¿Por qué? Porque me dice y me habla de permanecer. ¿Qué significa la palabra permanecer? La palabra permanecer significa quedarse en un lugar. Me habla también de habitar o morar para siempre. ¿Sí? Permanecer, habito, moro en un lugar para siempre. Me habla de una relación permanente. Hace unos días, o la semana pasada, leíamos Juan 14:20, que dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Me habla de esa unidad y esa relación. Eso fue Juan 14:20, por los que anotan, ¿verdad? También me dice otro versículo muy conocido, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en, esto en también es permanecer, habitar, morar permanentemente sin moverte ni a un lugar ni a otro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Misma palabra, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra vez, en, habitan, permanente, mora, inamovible, están constantes. Esto me habla de una relación, el permanecer en Él, Él en mí, yo en Él. Esto me habla de una unidad, una relación permanente. No es que hoy vengo con Dios y me voy. Nuestra relación con Cristo no es así: hoy vengo a buscarte, Señor, y me voy. No, hoy mi relación es que somos templo del Espíritu Santo. Un día abrimos nuestro corazón para que Él viviera en nosotros, y Él vive en mí, Él vive en ti, porque habita y mora para siempre. ¿Me explico en cuanto a eso? O sea, Jesús no viene de visita. Jesús está o no está. Y es lo importante. Gálatas 2:20, ¿qué me dice? Algunos lo saben de memoria también. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, yo en Él, Él en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto me habla de una relación. Yo pongo un ejemplo aquí. No sé cuántas mujeres les gustan las rosas, ¿verdad? Y les encanta que se las regalen. Cuando vemos una rosa está, pues es bonita,
depende cuál sea, depende de algunos de los colores. Pero hablemos de la rosa. Esta es bonita, tiene un gran olor, pero aprendamos algo. Esa rosa, mientras está pegada a la planta, el rosal, está viva. En el momento que se corta, y aunque hoy lleva un proceso, ¿por qué? Cortan los botones para que poco a poco vaya abriendo y se lleva en un cuarto frío y te llevan todo un proceso y luego todavía se la regalan y la meten en agua con una pastilla o algo para que dure más y todo ese proceso que hacen. Y ahora hasta las secan, ¿verdad? Y las guardan porque quién sabe cuándo más nos volverán a dar otra vez otra rosa, ¿verdad? Esa fue gratis, hermanas, ayudándolas a ustedes, ¿verdad? Pero, por bonita que se vea, por bonito que huela, desde que esa rosa fue cortada del rosal, empezó a morir. ¿Cierto? No tiene vida. Al momento que es cortada, empieza a morir. Separado del rosal, no puede hacer más dar lo último que tiene. Y esto para mí es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pensar nosotros que estamos en Cristo y a lo mejor ya no estamos en Cristo. No es que ya no estemos, más bien, a lo mejor nunca hemos estado en Cristo. Y somos a lo mejor en la iglesia como esa flor que se ve muy bonita, esa flor que huele muy bonita, pero que poco a poco se está muriendo. Mira lo que dice el versículo 6, Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Acuérdate de algo. El fruto no es un requisito para estar en la vid. El fruto es un resultado de estar en la vid. ¿Otra vez? El fruto no es un requisito para estar en la vid. O sea, no tienes fruto, córtalo. No es ese punto. Pero el fruto es un resultado de estar en la vid. O sea, en automático. Tú permaneces en la vid y lo vas a hacer. Dice claramente en el versículo 6, el que en mí no permanece. Y aquí podemos tener una duda y decir, entonces, pastor, si permanezco en Dios, llevo fruto, soy de Él. Y si no permanezco, soy cortado y será echado. Acuérdate, para no confundirnos, permanecer es morar, habitar en Él permanente. Hay dos tipos de personas. Hay gente que habita, mora permanentemente en Jesús, y hay gente que no habita, no mora permanentemente en Jesús. Hay dos tipos de personas. No hay unos que yo a veces sí estoy y a veces no estoy. No, si estás, está ahí, y si no está, no estás ahí. O sea, hay tanta gente que siguió a Jesús y no tenía a Dios en su corazón. No se habían arrepentido. Judas es un gran ejemplo. Entonces me dice claramente, el que en mí no permanece, el que en mí no habita, el que en mí no está, el que en mí no mora, ese será echado fuera como pámpano. No nos olvidemos, le está hablando a los judíos, aquellos que creían ser la vid. Y dice, no te olvides, no te equivoques. Si tú no estás conmigo, serás echado fuera y te vas a secar, te vas a acabar. Y te van a recoger y te van a echar en el fuego y ya arderás, hablando del infierno, el tormento que va a venir. Entonces puedo aprender algo. En la iglesia puede haber gente que aparenta ser de Jesús y no lo son. Gente que se bautizan como todos se bautizan. Gente que participa incluso de la Santa Cena como todos participan. Gente que canta, que aplaude, que sirve, que ayuda, con una gran diferencia: que nunca
creyeron en Jesús como el Señor y su Salvador. ¿Será esto posible? Primera de Juan 2:18. Vamos para allá. Primera de Juan 2:18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece trabalenguas, pero está tan claro que, como el agua, ¿no? Gente que está aquí, no son ustedes, ¿no? A lo de la iglesia en general. Gente que está en la iglesia, pero que no son de nosotros. Hace rato oraba el hermano César, ¿no? Por aquellos que han dejado de venir a la iglesia. Hay gente que se ha apartado y ha ido a otra iglesia. Y bueno, esperemos que Dios allá esté cumpliendo su propósito en su vida. Pero hay gente que vino y hoy no quiere saber nada de Dios. Pero a lo mejor ayudaron, a lo mejor sirvieron, a lo mejor hasta predicaron. Pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y no hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en Dios, ¿verdad? De Cristo. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y es importante que entendamos. Vamos a Mateo 7:15. Mateo 7:15, por favor. Yo sé que ya los anduve trayendo de un lado al otro para la palabra, ¿verdad? Pero son cosas que podemos aprender. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, otro versículo que me muestra, cuidado, porque no todo el que entra aquí a la iglesia es cristiano. Cuidado. Señoritas, cuidado, no todo lo que brilla es oro, ¿eh? No crean que porque lo ven aquí en la iglesia es hijo de Dios, aguas. Y muchachos también, porque no solamente hay lobos, también hay lobas, ¿verdad? Por ahí escuché que hasta en el armario, ¿verdad? Por ahí. Saben lo que estoy hablando, ¿verdad? No os hagáis. Pero me dice que tengamos cuidado. No todo el que viene es un hijo de Dios. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo voy a saber? Dice ahí, por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, escúchame bien, todo, no algunos, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, este también me llama la atención, porque alguien puede estar diciendo: mire, hermano, yo sí tengo frutos. Y uno puede decir: ¿qué tipo de frutos son los tuyos? Porque aquí me está diciendo la palabra: todo árbol que no da buen fruto también es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta que Jesús no dice: sí, estabas conmigo pero te fuiste? No dice eso, porque entonces tendríamos que pensar que hay algunos cristianos que están con Dios y después se van y de ellos están hablando.
No, está hablando de aquellos que están aquí, pero nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Y Él por eso dice, nunca os conocí. Nunca hubo una relación, nunca hubo una intimidad, nunca estuvimos unidos. Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Estás dando fruto tú o no? Vamos al versículo 7 de Juan 15 para terminar. La última parte, voy a ir un poquito más rápido. Dice ahí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí el punto importante que me habla, más que todo, es permanecer. ¿Qué tenemos que hacer? Habitar, morar, estar con Dios, porque cuando estamos con Él, Dios va a poder darnos lo que pedimos. Otra vez, no es lo que yo quiera, no es una lámpara de Aladino, porque si permanezco en Él y mis palabras permanecen en vosotros, yo voy a poder pedir las cosas como Él las pediría, porque es a través de sus palabras, no es a través de mis palabras. ¿Sí? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Fíjate lo que le da gloria a Dios. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo que tengo que aprender es ver que mis frutos estén dándole la gloria a Dios. Algunos de ustedes podrán mostrarme frutos que no son de Dios. No, mira mi carrera, mira mis logros, mira mis sueños, mira mis planes, mira, y puedo mostrar. No se trata de convencer al hombre, se trata de convencer a Dios. Y aquí es donde tu fruto tiene que glorificar a Dios. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Cuando yo leía esto, de repente yo decía, ¿por qué Jesús cambia de tema? Está hablando del fruto, está hablando de permanecer, de dar, y luego lo que empieza a decir es, como el Padre me ha amado, así yo os he amado, permaneced en mi amor. Y empieza a cambiar el tema y empieza a hablar del amor. ¿Saben cuál es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es amor. No dice los frutos. Si usted lee Gálatas, dice más, el fruto del Espíritu es amor. Bueno, y el gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fe, mansedumbre y templanza es una manifestación del amor de Dios como del fruto que está puesto en ti. ¿Estamos? Por eso Jesús empieza a hablar. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Y qué dice? Habiten, permanezcan en mi amor. Versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo los he guardado, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otra vez, igual que la semana pasada. Una evidencia que yo amo a Dios es que le obedezco los mandamientos. Entonces me dice aquí, si guardo sus mandamientos, así permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando yo aprendo a permanecer en el amor de Dios, cuando yo aprendo a dar fruto, lo único que va a traer a mi vida como consecuencia también es gozo. Otra vez, amor, gozo, paz. El gozo es una evidencia, una manifestación del fruto del amor. Cuando yo permanezco en su amor, entonces mi gozo será cumplido. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando tú tienes una plantita, sobre todo un árbol frutal, y empieza a tener las primeras florecitas y empieza a dar el primer fruto, al que cuida le da un gozo que dice, ya va a dar chile, ¿no? Ya va a dar limones, ya va a dar manzana, ya vienen las naranjas, y empiezas tú a gozarte. Cuando el fruto que Dios quiere que des empieza a salir de ti, en automático produce un gozo en tu vida. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo vimos la semana pasada.
Porque el amor tiene que ir en base a hacerlo como Él nos ha amado. O sea, Dios nos está hablando que el fruto que Dios me está pidiendo es el amor. Y yo tengo que amar a Dios, permanecer en Dios, pero tengo que amar a mi prójimo. Y yo creo que entiendas algo, como iglesia. La evidencia que hay fruto en tu vida es cuando empiezas a mostrar el amor para con tus hermanos. No hay otra. Es que me habló mal, pero aún así lo amo. Hay un fruto que se está evidenciando. Es que me volteó la cara, no sé por qué. Bueno, a veces pasa sin querer. A veces ni vemos a alguien, no me quiero saludar y es que ni te vi, perdóname. No me quise saludar. Pero independientemente te puedo perdonar. Eso es el amor. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Me habla de obediencia, me habla de la posición. Dios me pone ahora como su amigo. Pero como su amigo tengo que obedecer lo que Él me está pidiendo. Verso 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Interesante. Algo que nosotros hemos tratado de hacer aquí en la iglesia, y no se compara con lo que Cristo, ¿verdad? Pero nosotros que somos pastores, pero algo que buscamos es una amistad. Eso es una amistad. Bueno, Jesús va más allá. Jesús dice: ya no los voy a llamar siervos ni esclavos, los voy a llamar amigos, porque les he anunciado todo, porque a su amigo se le cuenta todo. Pero aprendamos algo: no porque Él me llame amigo, se me va a olvidar cuál es mi posición delante de Él. Sigo siendo debajo de Él. Verso 16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, ¿y qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Me encanta, porque nos dice que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros primero. Y vuelvo a decirte lo que empecé hablando cuando tomé lugar. Y te conoce. Y sabe que eres falso. Y sabe que eres criticón. Y sabe que eres malo. Y sabe que somos malos, perversos, criticones, que nos equivocamos, que fallamos, infieles. Y aún así nos sigue amando. Me ha elegido porque Él quiso, por la pura deseo de su voluntad. Y termina el versículo 17 diciendo: esto os mando, que os améis unos a otros. Un mandamiento tan pequeño, tan sencillo, pero que a veces cuesta mucho hacerlo. ¿Cierto? A veces no es fácil amar. A veces no es fácil amar. Es más, a veces no es fácil ni amar ni a tu esposo ni a tu esposa. Y lo tomo con ejemplo porque es lo que a veces más apegado tenemos. Que uno dice: pues si no ama a su esposo o a su esposa, ¿qué se espera de uno, verdad? Bueno, si no ama a tus hijos, ¿qué espera también de uno? Pero Dios quiere que el fruto que pueda salir de nosotros tiene que ser el amor. Un amor no fingido, un amor honesto, sincero, un amor verdadero, un amor que nos pone un gran estándar de la manera en que Él nos ha amado. Incluso dice: no puedes decir que amas a Dios que no ves y no amar a tu hermano que estás viendo. El que no ama, ¿no a qué? Conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, en otras palabras si gustan venir pasando los músicos, por favor. En otras palabras
después de lo que yo veo, cuánto Dios me ama y lo que me ha perdonado, claro que estoy dispuesto a amar y perdonar a cualquier persona. No sé, voy a decir algo que no me voy a meter en un tema, ¿no? Pero hablo de la gravedad. Hay gente, hay cristianos, hay hermanos, y tampoco creo que salgan de aquí, que dicen: yo nunca perdonaría una infidelidad. Nunca. Y tendría que preguntarte: ¿cuántas veces le has sido infiel a Dios? ¿Y cuántas veces te ha perdonado? Y lo comento otra vez, no estoy justificando a nadie, ni no, hablo de la gravedad, que a veces para nosotros es quizás lo más grave. Pero tengo que aprender que cuando yo veo de la manera en que Él me ha amado y me ha perdonado, yo tengo que perdonar y tengo que amar. ¿Hay fruto en ti? Decía al principio, el fruto es el resultado de permanecer en Cristo. ¿Cómo permanezco? En su palabra, en su oración, en la comunión con hermanos. Esto Dios lo estableció en la iglesia. No hay supermanes, no hay el llanero solitario. No, esto es una unidad como iglesia. Si tú permaneces sirviendo en la iglesia, en la lectura, en la oración, por naturaleza darás fruto. Solito darás fruto. Y ese fruto va a brotar de ti cuando menos lo esperes. La manera en que puedo glorificar a mi Padre, a Dios, es llevando mucho fruto. Te digo algo, lo más bonito es que yo no soy responsable de producir el fruto. El fruto lo produce la vid. Yo nada más cargo lo que Él ha producido en mi vida. ¿Me explico? Porque alguien puede decir: es que yo no puedo, no, ni podrás. Pero si te agarras de Él, si te abrazas de Él, empezará Dios en tu vida, en tu pámpano, a producir un fruto. Y un fruto que permanece al 30, al 60 y al 100 por uno.